Bienvenidos y bienvenidas. Hoy seguimos hablando del rapport y concretamente vamos a hablar del modelo de los tres cerebros que nos explica a nivel evolutivo y a nivel neurofisiológico cómo funciona el conectar con una persona, el no conectar, el ponernos a la defensiva, cómo funciona y sobre todo qué cosas podemos hacer en nuestro comportamiento que trabajen para poder potenciar esa conexión. Vamos a verlo. Muy bien, pues como os decía, hoy vamos a hablar de este modelo de los tres cerebros de Paul MacLean, creado en los años 60. Hay un libro en 1990 que se llama The Triune Brain, no sé si está en español, la traducción vendría a ser algo así como el cerebro trino, ¿no? El cerebro triple, si lo queréis ver así. Pero antes dejadme hacer una pequeña aclaración, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un modelo? A veces nos oís hablar de la teoría de, la ley de, el modelo de, ¿no? Y lo que estamos hablando al final es de diferentes elementos científicos, ¿no? Que quiere decir diferentes conceptos sobre cómo investigamos. Cuando hablamos de una teoría es una explicación que nosotros damos a algo que después a nivel experimental se comprueba o no se comprueba. Si no se comprueba se descarta. Si se comprueba y eso se repite, es decir, esa teoría da a prueba a un experimento que si lo repite suficientes veces se ve un resultado constante, se convierte en una ley. Bien. ¿Y qué quiere decir que una cosa es un modelo? Pues eso quiere decir que es una explicación de algo que ya conocemos, es decir, no hay una hipótesis, no hay una teoría, porque ya lo conocemos, lo que estamos haciendo es explicar la información de una forma diferente. El modelo de los tres cerebros lo que hace es simplificar algo tan infinitamente complejo como es nuestro cerebro y nuestro comportamiento para poder unirlo, para poder comprenderlo de forma rápida y fácil. Y fijaos que es un modelo que simplifica mucho elementos tan complejos como nuestro cerebro a nivel evolutivo. Cómo hemos desarrollado desde nuestro cerebro de reptiles, de mamíferos a humanos, y además cómo eso se conecta con nuestro comportamiento social, ¿no? Cómo conectamos con gente, cómo nos ponemos a la defensiva, cómo evaluamos el peligro de que nos puede suponer otra persona o no, o cómo nos juntamos en familias, grupos, tribus, lo que sea. Por lo tanto, veis que es algo muy complejo, pero la maravilla de este modelo es que lo explica de forma muy sencilla, por eso me interesa tantísimo. Muy bien, pues como os imagináis, la teoría de los tres cerebros consta de tres partes y nos habla de tres estructuras cerebrales, ¿no? Le llaman cerebros porque en algún momento eso fue todo el cerebro que teníamos durante nuestra evolución, pero que en el fondo no están separadas, son interdependientes, se relacionan. El cerebro no funciona en serie, funciona en paralelo. Hay infinidad de elementos, grandes, pequeños, estructuras, sistemas que trabajan simultáneamente, que transmiten información hacia adelante, hacia atrás y que al final como una red acaban generando lo que es nuestra consciencia, nuestro pensamiento, también nuestros hábitos inconscientes, ¿no? Nuestras emociones. Es un grandísimo ordenador que trabaja de forma interconectada. Por tanto, estas tres estructuras de las que vamos a hablar, pensad que en algún momento era todo lo que había, pero que a medida que se fueron añadiendo las siguientes, se interconectaron. Por lo tanto, hay relación entre ellas. Quizá un poco de jerarquía, pero muy interrelacionada. Vamos a verlo. Muy bien, si os imagináis el cerebro humano, podéis ver cómo esta evolución ha sucedido un poco a capas, ¿no? Como una cebolla, como si desmontases una cebolla o la volvieses a montar, si lo queréis ver así, ¿no? Una de las primeras estructuras completas que hubo durante nuestra evolución es lo que se llama el cerebro reptil. El cerebro reptil, si veis el tronco, ¿no? Nuestro sistema nervioso recoge información a través de neuronas sensoriales y las sube hasta el tronco y tenéis una especie de bulto al final de ese tronco que se llama el cerebelo, el tronco del encéfalo, etcétera, etcétera. Estos sistemas que están tapados generalmente por las estructuras superiores como el córtex, etcétera, etcétera, gestionan nuestros instintos, sobre todo de supervivencia y de reproducción, ¿no? Por lo tanto, son muy importantes, nos gestionan la supervivencia, que hay más importante que eso, ¿no? Se le llama el cerebro reptil porque es prácticamente todo el cerebro que tienen los reptiles y por tanto se mueven por instintos de supervivencia, alimentarse, protegerse de peligros, reproducirse, etcétera, etcétera. Eso nosotros aún lo tenemos. De hecho, cuando nosotros nos sentimos en peligro, este sistema activa lo que se conoce como el sistema simpático. El sistema simpático nos activa para la lucha o la huida, ¿no? Algunos dicen lucha, huida o parálisis, fight, flee or freeze.
Y lo que hace es darnos energía para una situación de lucha, ¿no? Para una situación de lucha, un peligro en el que tienes que salir corriendo o pelearte. Esto es lo que al final acaba siendo el estrés. Cuando tú estás en ese estado durante demasiado tiempo, ¿no? Esto es una respuesta que se supone que es momentánea, ¿no? Si tú corres un peligro porque antes te atacaba un jaguar o una cosa así, en 2 minutos había acabado la cosa, o había sobrevivido o no había sobrevivido, ¿no? El problema es que ahora nuestra percepción de peligro cambia. Ahora nuestro peligro es económico a veces, es un jefe que te trata mal, es una mala relación, y eso sucede que eso puede hacer que tu sistema simpático esté alterado, esté activado durante demasiado tiempo, más del que tu cuerpo está preparado para hacer, y por eso el estrés nos genera problemas digestivos, de sueño, etcétera, etcétera. Nos desgasta demasiado, es un gasto de energía demasiado alto, ¿no? Esto es lo que gestiona el estrés. Por lo tanto, si veis, este cerebro reptiliano, lo que más nos afecta en este caso de lo que estamos explicando es quizá cuándo determina que se siente en peligro o no, ¿no? ¿Cómo determina eso y qué hace? Se pone en lucha o huida. A nivel social, ¿qué es la lucha y qué es la huida, ¿no? Evidentemente puede ser muy literal. Todos hemos visto gente que se pelea por la calle, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo hemos llegado a esto, ¿no? Hay un instinto natural a eso. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros lo controlamos. Pero también hay una parte menos literal. Por ejemplo, en una conversación, una lucha es llevarte la contraria sí o sí, o negarte esa explicación, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te importa a ti? ¿No? Una huida es derivar el tema, hablar de otra cosa, esquivar el tema. Oye, ¿qué tal el fin de semana? Mira, no me hables de eso, vamos a trabajar, ¿vale? Evitar, lucha o huida. Evidentemente esto genera malas relaciones, mala comunicación. Por lo tanto, una de las primeras cosas que os podéis imaginar es cero agresividad. Si la otra persona con la que tú vas a hablar te detecta como una persona hostil, y eso a veces es muy instintivo, porque tú puedes estar de mala luna y ponerte en una posición muy agresiva y que la otra persona lo reciba. O incluso puede tener que ver con situaciones negativas que haya vivido esa persona antes y que tú no conoces, ¿no? Y a veces utilizar una palabra que utilizaba mi ex y ya me pone en modo defensa. Por lo tanto, tenemos que ir con cuidado, pero sobre todo es importante, como os decía el otro día en el primer vídeo, observar cómo reacciona la persona. Si la persona se pone a la defensiva, es evidente que tenemos que hacer más rapport. Muy bien, esta es la primera estructura, ¿no? Sobre esta estructura hay otra, que es así que está completamente oculta, que se llama el sistema límbico. Es un grupo de estructuras, de hecho. El sistema límbico, entre otras cosas, trabaja la memoria, pero sobre todo las emociones, ¿no? Es el sistema que se llama mamífero. De hecho, este cerebro se llama el paleomamífero, el mamífero antiguo, ¿no? Y si os fijáis, tiene sentido, porque los mamíferos se agrupan en familias, ¿no? A nivel evolutivo, los mamíferos tienen crías que necesitan ser protegidas y por eso tiene sentido que se agrupen en familias. ¿Qué es lo que hace que los mamíferos se agrupen en familia? Las emociones, el afecto. Por eso veréis que los mamíferos cuidan a sus crías, ¿no? Nos incluimos, nosotros somos mamíferos, evidentemente, con muchísimo cariño, y hay un apego puramente instintivo también, ¿no? El hecho de ver un bebé o tu bebé te despierta esas emociones. Entonces lo que hace el límbico es entender cuál es tu grupo, cuál es tu tribu y apegarte a ello o no, ¿no? Es mi familia y los demás. Esto es peligroso también, ¿no? Porque cuando pensamos que los demás son otra cosa, entonces podemos hacer las barbaridades que se han hecho a lo largo de la historia, porque ya no son de los míos, ¿no? Esto es muy... incluso llega a pensamiento político, si lo veis así. ¿Qué sucede? Cuando no nos vemos iguales, parecidos, y aquí veis el significado del igualar que os explicaba el primer día de rapport, el movernos, el hablar como la otra persona, instintivamente pensamos que este no es de mi tribu, por lo tanto es peligroso, ese miedo instintivo al otro, ¿no? Que es muy humano, pero que nos ha generado muchos problemas y que ojalá algún día lo podamos superar, ¿no? Que no pensemos en el otro como un peligro instintivamente, sino en el otro como una oportunidad o una persona por conocer, y por eso estamos trabajando en esto. Bien, ese igualarnos, como podéis ver, activa el límbico, y el límbico genera tribu, genera grupo, entonces ya eres de los míos. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Que entramos en política de trincheras. ¿Qué me vas a decir tú del Barça si eres del Madrid? ¿Qué me vas a decir tú del Madrid si eres del Barça? ¿Qué me vas a decir tú si eres de izquierdas? ¿Qué me vas a decir tú si eres de derechas? ¿No? Y dividimos el mundo en trincheras, es lo que yo llamo la comunicación de trincheras. Tu opinión no me vale porque no es lo suficientemente parecido a mí. Por lo tanto,
te elimino, no te considero un interlocutor válido, ¿vale? A lo mejor no te ataco, pero por lo menos tus razones no me sirven. Así que fijaos, recapitulando, ¿no? Si somos agresivos nos ponemos en lucha-huida, si somos muy diferentes al otro, aunque no seamos agresivos, seremos percibidos también como un peligro. Por lo tanto, ese límbico le envía al cerebelo, una vez más, esa información de, ojo, esto también es un peligro. Por lo tanto, volvemos a la lucha-huida y a la política de trincheras, ¿no? Si os fijáis, si el límbico es el sistema emocional, tiene sentido que es el que juzga, es el que dice esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, esto lo odio. Por lo tanto, tiene sentido que también vaya hacia atrás a veces y le envíe esta información al cerebelo, pero también que envíe información hacia arriba, hacia el siguiente paso evolutivo, que es el que vamos a ver, que es lo que se conoce como el neocórtex, ¿no? O la corteza cerebral, es donde están los lóbulos, aquello que se dice los lóbulos cerebrales, lóbulo frontal, el parietal, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto, no? Estos son los elementos más complejos del cerebro humano. Están por encima, si fijáis, esto podría ser el tronco, tenemos aquí el límbico que lo sube, está por encima de todo esto. Y lo que hace es recibir información y coordinar información que vuelve a enviar. Son los directores de orquesta, los lóbulos, sobre todo el frontal. Y lo que hace es el comportamiento voluntario, ya no es tan instintivo, tanta emoción, el pensamiento abstracto, las matemáticas, la lengua, pero también el arte, la poesía, la pintura, todo esto que nos excele como humanos, pero que también a veces nos convierte en los seres tan más peligrosos del planeta, capaces de crear bombas, ¿no? Por lo tanto, nuestro cerebro se convierte en, puede ser algo maravilloso, puede ser algo horrible a veces. Depende de cómo lo usemos. Bien. Si este córtex es el que gestiona la información abstracta, la información más elevada, la razón, ¿no? Los argumentos, el lenguaje, tenemos que llegar a ese punto para poder prestar nuestra opinión a otra persona. Si nosotros somos agresivos y el cerebro ya se pone en lucha-huida, no vamos a llegar a eso. Si nosotros somos muy diferentes al otro, somos muy aliens al otro, tampoco va a llegar ahí. Fijaos, tiene que pasar por esos dos estadios primeros para que te puedan atender a razones, ¿sí? Para poder tener un debate, para poder tener diferencia de opiniones y que sean escuchadas y valoradas de una forma intelectual, de una forma frontal, ¿no? Que se dice el lóbulo frontal. Así que estos son los tres pasos que tienen que haber para que eso funcione. Aquí es donde la teoría de los tres cerebros, ya veis si me he ido hacia atrás, tiene significado. Primero nos explica que la agresividad no nos sirve, suele ser un problema, ¿no? Y cuando veis películas o si lo habéis tenido que sufrir, ya sabéis que es un horror, pero donde se tortura para conseguir información, por ejemplo, lo que se consigue es información falsa, es mala información, ¿no? Cuando uno es agresivo y somete al otro, no están llegando a un acuerdo, están tapando un problema, obligando a alguien a hacer algo, pero no convenciendo, ¿no? Por lo tanto, la agresividad suele funcionar más bien mal. Además de eso, el acercarnos, el igualarnos al otro, como decíamos en el vídeo anterior, el ir a buscarle donde está para presentar quién soy yo, que es el límbico, nos ayuda a igualarnos. Yo soy como tú, soy un humano, soy una persona, tengo emociones, aunque piense cosas diferentes a ti. Entonces nos podemos juntar, podemos entendernos y aquí pasa el frontal a entendernos a razones, que es lo que ojalá lleguemos todos los humanos a poder hacer algún día, ¿no? Muy bien, y este es el conjunto de las tres partes del modelo. Y como entendéis, el rapport se basa en esta teoría, es decir, el igualarnos, sin ser agresivos, nos permite poder llegar a este entendimiento de relaciones, a poder hablar, a poder generar puentes y a poder hablar. Antes de acabar este vídeo, me gustaría recordaros una frase importantísima del árbol de la ciencia que dice que los seres humanos no se van a exterminar ni se van a cargar el planeta los unos a los otros por falta de recursos. Tenemos todo el oro, la comida, el dinero, que además el dinero lo creamos, la tecnología necesarias para no cargarnos el planeta, para no entrar en guerras. El ser humano va a extinguirse por la incapacidad de comunicarnos los unos a los otros. Maravilloso. Porque además es esta dualidad que decimos, ¿no? Lo maravilloso es que podemos ser los seres humanos y a veces lo peligrosos que llegamos a ser. Pero tenemos el potencial de arreglar esto, tenemos el potencial de comunicar mejor. Así que es muy importante poder hacer un buen rapport, poder comunicar de forma
racional, pausada, también emocional. Las emociones también son importantes con los demás. Y dicho esto, os invito a ver el próximo vídeo. El próximo vídeo vamos a empezar una serie sobre creencias, valores, identidad, súper interesante también.